Pues muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por su asistencia. Hoy es un día muy importante para esta casa. Esta casa tiene una larga tradición de acogida al defensor del pueblo, de colaboración en numerosos asuntos y en cooperación en actividades largamente seguidas, como cualquier socio que confía plenamente en sus socios. Tenemos en la calle infinidad de materias que afectan a los derechos humanos. Nuestra fundación, como bien saben la mayoría de los asistentes, está dedicada única y exclusivamente a derechos humanos. Y concretamente en el ciclo correspondiente a este año, los temas tratados, este es el cuarto ciclo, los temas tratados anteriormente se refieren a la situación de los inmigrantes en los centros de acogida, los centros de internamiento, los deudores hipotecarios, que fue la primera de las sesiones celebradas, la enfermedad mental y la discapacidad intelectual, y en esta cuarta ocasión la trata de seres humanos con fines de explotación. Hemos tenido la oportunidad, como decía al principio, de recibir por primera vez a la nueva defensora del pueblo. Vamos a tener muchas oportunidades de vernos, sin ningún género de dudas. Y he aprovechado ya para hablarles de algunos problemas de derechos humanos candentes, derechos fundamentales de este país, como el que significa la denominada ley de tasas, la que se llama ley de tasas, cuyo texto íntegro todavía no conocemos, pero ha sido ayer aprobado por el Senado, y que entendemos grandes sectores, y de entre ellos, desde luego, la abogacía, que vulnera preceptos constitucionales de acceso a la justicia, de igualdad y de tutela judicial efectiva. Por desgracia, la violación de derechos fundamentales actúa de una forma silente, de una forma no manifestada. Por eso aquí se habla de los derechos en la habitación oscura. Antes hemos hablado muchas veces de la cantidad de delitos que se cometen en el interior de eso que se denomina domicilio y que no es en muchos casos no es más que el enmascaramiento, ¿no?, de la actividad delictiva. Pues bien, igual nos pasa con la esclavitud. Hace muy pocos días, en el Consejo General del Poder Judicial, en sesión correspondiente a la violencia de género, un miembro del Gobierno decía que la esclavitud ya ha desaparecido, pero tenemos en este momento otro fenómeno, que es la violencia de género. Y hacía votos para que, así como la esclavitud ya no era concebida y ya no existía, un día no muy lejano, la violencia de género tampoco existiese. Por desgracia no es así. Por desgracia la esclavitud, la Constitución de 1812, que cumple 200 años honrosamente, pero en esto no tuvo tanto acierto, no eliminó la esclavitud. Y faltaron muchísimas décadas para que en España se aboliese todavía la esclavitud entendida como la de las cadenas y los barcos. Pero la verdad es que la esclavitud no solo no ha desaparecido, sino que ofrece hoy contornos sinuosos, contornos absolutamente equívocos y contornos, sobre todo, que conllevan la impunidad de muchísimos delincuentes. Hoy la esclavitud se refiere también a la libertad de las personas. Por supuesto, esa es la esclavitud, la falta de libertad para actuar. Pero se refiere sobre todo a las personas menos favorecidas, aquellas que son maltratadas, como en la esclavitud, claro, y forzadas a realizar lo que no desean realizar. Yo tengo que agradecerles a todos ustedes su presencia, pero sobre todo tengo que agradecer que la defensora del pueblo haya querido aquí venir a presentar el informe sobre la trata de seres humanos en España, las que se denominan víctimas invisibles. Pues bien, hagamos votos para que entre los abogados y la defensora del pueblo adquiramos lentes que nos permitan que esa clase de esclavitud no sea nunca más
invisible. Y puedo decirle a la defensora, por ejemplo, que hace escasos 10 días he remitido a todos los decanos, a los 83 decanos de España, una circular que podrá llevarse después, diciendo que extremen todas las medidas que tenemos a través de los servicios jurídicos sociales para detectar los casos de esclavitud. Defensora, la abogacía ha desarrollado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que yo recuerdo, una serie de iniciativas totalmente altruistas que se referían en principio al asesoramiento a los presos a finales de los años 80, al asesoramiento a los extranjeros, el SAOGI zaragozano se inauguró en el año 1990, al maltrato a las mujeres, que también se inauguró en el año 1992, a los discapacitados, a los mayores. La abogacía hoy está abriendo también una puerta desde Sevilla. Sabemos lo que conoce la defensora, esa maravillosa ciudad, esa maravillosa provincia, en la que el Colegio de Abogados ha abierto un turno de asistencia a las víctimas de trata para la explotación, dotada con más de 140 letrados y dirigida, no sé si está aquí Amparo Díaz, pero dirigida, ahí está Amparo. Enhorabuena, Amparo, por esa iniciativa. Una iniciativa más de la abogacía española que seguro se extenderá como una mancha de aceite por toda España, precisamente para demostrar que la función social que desarrolla la abogacía se presta. Claro, tenemos que alimentar a nuestras familias, muchas veces por dinero, pero la inmensa mayoría de las veces por absoluta convicción de que vivimos todavía en un mundo de desigualdades y es necesario seguir trabajando para que esta sociedad sea cada vez más justa y más igual. Defensora, la sala es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Consejo General de la Abogacía Española, por sus palabras de introducción y por invitarme a participar en este ciclo que comienza ahora para letrados sobre distintas materias, pero que confluyen o que van todas hacia crisis económica y derechos humanos y vulneración de derechos humanos. Yo le agradezco al presidente del Consejo que haya tenido la amabilidad de invitarme para hablar brevemente de este que es uno de los últimos informes que ha hecho la institución del Defensor del Pueblo y que puede ser de su interés y para también tener un primer contacto ya en mi calidad de defensora con este Consejo General. Gracias, le repito y reitero, señor presidente, por la invitación. Ha sido muy amable y me ha facilitado el venir aquí para hablar de este asunto que nos concierne a todos, pero desde luego especialmente a la institución del Defensor, y también agradezco a la Junta de Gobierno y a todos ustedes y a los decanos y decanas que hay en la sala y a todos los abogados su presencia. Como ha dicho el presidente, hemos presentado, en el mes de julio, se presentó a la opinión pública y se hizo entrega en el Congreso de los Diputados. Como saben ustedes, la defensora es alta comisionada de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley orgánica que desarrolla el artículo 54 de la Constitución. La defensora o defensor es alta comisionada que responde ante las Cortes Generales de sus funciones y del cumplimiento de sus obligaciones, que son fundamentalmente velar por los derechos y libertades que señala la Constitución y por defender al ciudadano, lo explico de manera resumida, ante las administraciones públicas, no frente a las administraciones públicas. No hay por qué estar frente a nadie, sino ante aquella administración o institución o organismo público que corresponda en cada momento según las circunstancias.
pero al servicio de todos los ciudadanos sin discriminación de su condición, raza, origen, creencias, sexo, etcétera, como comprenderán ustedes mejor que nadie, ¿no? Pues cuando yo me hice cargo, a partir del día 23 de julio de esta institución, mi calidad de defensora, encontré que ya estaba elaborado, que estaba en máquinas, como se dice, este informe que se denomina Trata de seres humanos en España, víctimas invisibles. Hemos traído, señor presidente, unos cuantos informes para dejárselos a ustedes y en distintas, en la versión en papel y la versión para utilizar en el lápiz para utilizar la vertiente informática, de la informática. Este es un trabajo que se ha hecho, lo ha dirigido una persona que está aquí con nosotros en la sala, Elena Arce, abogada, desde el año 2008, y yo he presentado, pero no he hecho más que presentar, esa es la verdad y eso es lo que tengo que contar en honor a la verdad. Habrá otros en los que yo intervendré más, pero en este lo que he hecho ha sido darle la bendición y decir adelante, y poco más. Es un documento que yo creo que les puede interesar. Este documento, este informe, es el resultado de un trabajo que comienza, me parece que decía antes, en el año 2008, como consecuencia de una investigación policial, una operación policial de esas que de cuando en cuando, con muchos datos y supongo que con muchos antecedentes, acomete la policía en el año 2008, y que desde el punto de vista policial es muy satisfactoria. Se descubre y se pone de manifiesto una red o varias redes que trafican o pueden traficar, llegar a traficar con aproximadamente 600 personas, 590 y tantas. Y a partir de esa operación policial, que como decía, desde el punto de vista de la policía, pues es un éxito, porque claro, casi 600 personas en situación no regular o que tratan con personas en situación no regular, cometiendo probablemente delitos, etcétera, etcétera, pues y a partir de ahí, ¿pero qué ocurre? Que empiezan a llegar quejas al defensor de organizaciones sin ánimo de lucro que dicen que tal operación, como consecuencia de tal operación policial, ha sido detenida tal persona, y que se investigue las circunstancias de esa persona. Entonces, se empiezan a investigar circunstancias de personas cuyos nombres nos llegan a través de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a ayudar a víctimas de trata de seres humanos, y ahí se inicia una investigación por parte del defensor. Esto ha sido un trabajo muy largo. Se han hecho 61 investigaciones por parte del defensor, procedimientos de investigación de acuerdo con nuestra forma de actuar. Se han hecho 59 visitas a centros de acogida, fundamentalmente de personas que pueden ser o son o podrían ser objeto de trata de seres humanos y explotadas, por tanto, y se han mantenido pues decenas y decenas de reuniones con víctimas o con presuntas víctimas, ¿no? Yo misma, aunque llegué ya a finales, pero de este trabajo, pues junto con Elena hablamos y nos reunimos con 6 víctimas que están en una casa de acogida en Madrid dedicada a estas tareas. Afortunadamente, de esas 6 víctimas que vimos en el mes de agosto, pues creo que 5 ya están en situación regular y fuera del ámbito en el que estaban ya.
y hay una todavía que nos queda, pero bueno, estamos relativamente satisfechos, ¿no? ¿Qué trata este informe sobre la trata de seres humanos? Primero hay que decir, es un informe realizado sobre España, tiene datos internacionales, pero fundamentalmente se centra en España. Y este informe lo que pretende es poner a disposición de todas las personas y organizaciones interesadas en esta materia y defensoras o meramente interesadas en esta materia, pues datos, sentencias, legislación internacional, directivas de la Unión Europea, convenios del Consejo de Europa, principios y directivas también de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Cuenta con una bibliografía muy extensa y interesante, además de algunas sentencias significativas. Contiene extractos también de conversaciones con personas que han sido objeto de esta explotación, y hace pues un análisis lo más profundo que se ha podido sobre esta materia, cómo opera, dónde opera, quiénes son dónde están los objetivos, qué características tienen las personas que son objetivos, qué procedencia tienen, qué tipología, de qué tipo de personas, cómo se las conecta, qué declaraciones hacen algunas de estas personas ante la policía. Todo ello dentro del más absoluto, como ustedes ya imaginan, anonimato, pero es muy revelador de muchas circunstancias, es revelador y creemos que es interesante para muchas instituciones que trabajan en esta materia. Para las fuerzas de seguridad del Estado, con cuya colaboración se ha contado, porque hay muchos datos y estadísticas que proceden de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía de Fronteras. Se ha contado también con datos, por supuesto, proporcionados por la Fiscalía General del Estado, del Ministerio del Interior también y de otras administraciones. Aquí ha habido una colaboración de casi todas las administraciones a las que se les ha solicitado, y el trabajo pues ha dado resultado y ha sido positivo desde ese punto de vista. Lo ponemos a disposición, es un elemento más en esta lucha contra la explotación por la trata de seres humanos, y se lo ponemos a su disposición. En primer lugar, revela el documento, y se persigue así, que ver qué dimensión transnacional tiene este delito y este fenómeno, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de trata de seres humanos dirigida hacia la explotación sexual. Se explica aquí, se dan algunos datos y se hacen consideraciones sobre otra vertiente de la explotación, que puede ser o es la laboral, pero no versa fundamentalmente sobre la laboral. Es todavía más difícil de diagnosticar y de detectar, hay mucho mayor silencio, y el trabajo en esta ocasión se ha decidido hacerlo, orientarlo hacia la trata con fines de explotación sexual. La primera parte del trabajo versa sobre la dimensión transnacional y la dificultad, por tanto, en cuantificar el número de víctimas, en cuantificar los orígenes o el funcionamiento, porque exceden la capacidad española, y ponen de manifiesto también la necesidad de la cooperación policial, la necesidad de la cooperación por parte de la Unión Europea,
que tiene directivas muy interesantes al respecto y que está muy involucrada en esta materia, pero como decía el presidente, está la facilidad o la sofisticación de los movimientos que hoy tienen. Antiguamente era la esclavitud, el tráfico realizado de formas que hoy nos parecen no solo brutales, sino además brutas en sus manifestaciones, y hoy el grado de sofisticación es enorme y es más difícil, o en algunas ocasiones puede ser más difícil de diagnosticar y de combatir, dada la finezza con que dirían, ¿no?, con que actúan determinadas, y las cuantías con las que actúan y respaldan a determinadas redes. Pero este es el objetivo del trabajo. ¿Quiénes son los objetos o sujetos de esta trata de seres humanos, que nosotros denominamos víctimas invisibles? Porque es que pueden estar muy cerca de nosotros en muchos momentos y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, y esta es una de las dificultades, ¿no?, diagnosticar quiénes son estas personas y distinguir su situación de otras situaciones. No son emigrantes en situación irregular, son personas en situación irregular, pero además pueden ser objeto de explotación. No es meramente persona que no tenga su documentación en regla, ¿no? Y ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde proceden fundamentalmente? Para no herir susceptibilidades, aquí están, pero yo no las menciono, los orígenes, pero están relativamente claros: Europa del Este, algunos países de Europa del Este, África subsahariana y algunos países iberoamericanos. Los explotadores proceden de aquellos mismos países, pero pueden estar en muchas ocasiones, están en España. Tienen ya el contacto o el origen procede de aquel país, pero los contactos están en España, ¿no? Pueden estar en España y son seguramente de la misma nacionalidad, o casi seguro de la misma nacionalidad. Yo decía, es difícil en la parte segunda. Primero hablábamos de la dimensión transnacional, luego del tipo de personas que pueden ser objetivos de esta explotación, y luego cuál es la situación de estas personas cuando están en España y son detenidas por la policía. ¿Qué pasa con ellas? ¿Y qué legislación tenemos? La ley de extranjería, que fue modificada, afortunadamente, contempla estos delitos y el tratamiento para las víctimas. El Código Penal también fue modificado y también contempla estos delitos. Y luego hay unos centros de acogida de distinta índole, algunos son de carácter público, otros son formalizados, constituidos por organizaciones sin fines de lucro que se dedican especialmente. Hay algunos de comunidades religiosas, concretamente pienso en este momento en dos comunidades religiosas, una de origen sevillano y otra nacional, que están dedicadas a estas personas. ¿Y qué tratamiento tienen cuando la policía las detiene y empiezan su peregrinar, entre comillas, ¿no? Es difícil, puede resultar difícil llegar a diagnosticar que son objetivo de tratas, que son sujetos, que son personas que han sido víctimas de tratas, y sencillamente se las trata como inmigrantes no regulares con los procedimientos habituales en esos momentos. La dificultad es grande porque ya se lo imaginan ustedes, estas personas tardan en contar sus circunstancias, no quieren contar sus circunstancias, tienen temor. Aquí se recogen extractos de las conversaciones mantenidas ante la policía, en las que se permitió a una persona que había sido enviada por el defensor estar presente sin intervenir, pero se le había permitido escuchar para ver cómo se desarrollaba aquello. Claro, estas personas tienen miedo,
tienen miedo personalmente y tienen miedo por sus familias en origen y las represalias que pueda haber. Y luego, porque, bueno, por la propia condición humana, porque a todos nos cuesta mucho revelar nuestras circunstancias, ¿no?, personales cuando no son óptimas. Y se comprueba la dificultad. Incluso se comprueba la dificultad de los propios traductores que no manejan ese lenguaje, que, bueno, que conocen el idioma pero no el lenguaje, la dificultad que puede haber por parte de los cuerpos de seguridad del Estado con buena intención pero sin suficiente formación en esta materia, y también la falta de conocimiento de la materia de los abogados que intervienen en estos procedimientos. Por todo ello, a nosotros nos parece que tiene interés que haya personas que se especialicen, que conozcan estas materias, que conozcan especialmente esta legislación, que sepan de qué se trata, que escuchen a estas personas que hablan y que cuentan su historia, que una dice, no, es que no me lo puedo creer, lo que estoy oyendo, pues hay que creerlo, y que colaboremos también en este diagnóstico. Y al final se hacen una serie de recomendaciones. Unas se hacen de carácter para el tratamiento, para acoger a estas víctimas, una vez que se diagnostica que son o que pueden ser víctimas. Se hacen unas recomendaciones al Ministerio de Sanidad, se hacen unas recomendaciones en materia de asistenciales, de servicios sociales, de centros de acogida, importantes. Y luego hay unas recomendaciones al Ministerio del Interior, que a mí me parecen extraordinariamente importantes, ¿no? La formación de la policía, de los efectivos que sepan distinguir, para que puedan llegar a distinguir. A mí me parece además ahí que hay algún punto a destacar, que es dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que tratan estos asuntos o que pueden tratarlos. A mí me parece que la intervención de mujeres es muy importante, es importantísima. No lo digo por cuestiones de feminismo ni nada de esto, pero como lo hemos visto, Elena lo ha visto en muchas ocasiones, y yo en menos, pero sí lo he visto, estas mujeres, yo creo que otra mujer le impone un poquito menos que si es un hombre contar sus vicisitudes y su historia familiar, ¿no? Y creo que es bueno que las fuerzas de seguridad aumentaran la presencia de mujeres en estos asuntos y en estos procedimientos. Como lo he visto, ¿no? Yo he tratado por distintos motivos asuntos relativos con el Ministerio de Defensa sobre la presencia de mujeres en el ejército en conflictos bélicos, y hemos visto a través de los estudios y a través de los testimonios de mujeres que están en el ejército, cómo la presencia de mujeres en Afganistán, por ejemplo, pues coadyuva a mejorar, ¿no?, algunas situaciones y circunstancias, porque es que un hombre no podía hablar con aquellas mujeres, ¿no?, con las mujeres absolutamente cubiertas, confinadas en la casa. Bueno, pues un muchacho joven español o inglés o norteamericano, ¿cómo va a tratar? Es que es absolutamente, ¿no?, es casi imposible. Pues en este caso yo creo que en una parte de estos procedimientos nada más la presencia de mujeres puede ser algo más tranquilizadora, digamos, para las víctimas. Esta es la última parte, ¿no? Los recursos, la acogida, cómo se las puede acoger, y dentro del periodo durante su estancia y acogida hasta que se determina claramente su situación y se toma, de acuerdo con la legalidad, la determinación de qué se hace con esa persona, se ve, en el estudio se ve que tienen un periodo, de acuerdo con la ley, de reflexión de 30 días para tranquilizarse, serenarse, ser acogidas y decidir si colaboran o no con las fuerzas de seguridad para coadyuvar en el descubrimiento de la red y dar datos, ¿no? Parece ser que estos 30 días se quedan muy cortos.
se quedan muy cortos porque en 30 días una no es capaz de serenarse, de echarse sobre las espaldas todo lo que trae, que ha traído en avión o en patera, con niño también, y decidir si colabora o no colabora con la policía. Seguramente es que en 30 días a ninguno de los presentes nos da tiempo para sobreponernos a unas circunstancias tales. Necesitaríamos, a lo mejor, de psiquiatras, psicólogos, amigos, familiares y meses, ¿no? O años. Y a estas personas se les pide que en 30 días resuelvan, ¿no? Asuman su situación, revelen. Bueno, pues seguramente es un periodo muy apretado, ¿no? Algunas de las cosas que se ponen de manifiesto en este informe. También se habla de las reformas legislativas habidas, de lo que se podría hacer todavía, de un plan para, de persecución de la trata, plan que está en manos del Ministerio de Sanidad y que no acaba de salir todavía, un plan de actuación y algunas posibles reformas o mejoras, digamos, legislativas para perseguir mejor estos delitos y para ayudar a las víctimas, porque no podemos olvidarnos, por eso estamos hoy aquí, que estamos tratando de una vulneración de derechos humanos. Este es por qué le he pedido yo al presidente del Consejo venir, porque esto encaja dentro de sus estudios habituales y dentro de sus preocupaciones habituales, la vulneración de los derechos humanos. Esto es una vulneración de derechos humanos y, además, un diagnóstico de la situación de las víctimas de esa vulneración de derechos humanos. Este es el estudio. Lo dejamos aquí, yo, el presidente, les doy las gracias. No quiero meterme en más estadísticas. Bueno, podríamos dar algunas de las estadísticas. Le diré, por ejemplo, en el 2011, con esto ya acabo, se diagnosticaron como víctimas, como posibles víctimas de trata, con la dificultad de diferenciar, 14.400. Pero al final, en el año 11, solamente 1.082 fueron diagnosticadas como víctimas de 14.400, ¿no? Y se dieron, de esas 1.082, se dieron 58 autorizaciones de residencia. Las autorizaciones de residencia tienen que pasar muchos filtros, son muy delicadas, son complejas. Las peticiones de derecho de asilo todavía más, casi, y se dan con cuentagotas. Y estas son algunas de las cifras de las circunstancias. Yo les agradezco su atención, sé que tienen ustedes mucho trabajo y no les quiero cansar más. Hago un ruego al presidente del Consejo. Le hago un ruego. La defensora pide ser defendida. ¿De qué? Pues ser defendida de la que se nos viene encima con la ley de tasas. Porque no hemos salido todavía del asunto tan grave del lanzamiento de deudores hipotecarios. Estamos ahí resolviendo como podemos cuando ya se nos amenaza con el aluvión de la ley de tasas. Una semana para poner los papeles en orden, señor presidente, y nos ocupamos de ello, ¿no? Además de los temas habituales de los que todos los días tiene que ocuparse en la institución del defensor. Gracias por su invitación y gracias por su atención, y nosotras esperamos que este informe pueda servirles profesional y personal y humanamente a todos ustedes. Gracias. Solo tres cositas. Primero, informar a todos, y sobre todo a la defensora, que esta sesión se está retransmitiendo para los 83 colegios de abogados de España. Es decir, la difusión es para miles de abogados. El objetivo es precisamente que quienes nos dedicamos a defender, tengamos bien en cuenta todas estas cuestiones. Ciertamente yo tuve problemas cuando en Zaragoza se instauró el servicio de asesoramiento a mujeres maltratadas, porque también hicimos esa reflexión, que sería mejor que fuesen atendidas por abogadas y no por abogados. Pero hubo una casi rebelión de algunos compañeros que decían, ¿por qué no puedo yo defender? Efectivamente. Y costó trabajo, pero luego se consiguió encajar.
De todas formas, como he dicho, en todos los servicios se exige especialidad. Es decir, lo que no exige en este momento el Estado para la defensa, para el ejercicio de la defensa, en general se exige para la justicia gratuita y se exige para estos turnos especiales. Concretamente aquí se exige la especialidad en extranjería y la especialidad en violencia sobre la mujer. Y bueno, pues comprende que una parte de las defensas es estar alerta con la violación de derechos, sobre todo si son fundamentales, y además estoy muy contento porque se inicia muy bien esta nueva andadura de la nueva defensora del pueblo, ¿no? Yo recuerdo siempre que la primera vez que esta institución acudió al defensor del pueblo, y fue acogida además su petición de que la justicia gratuita alcanzase a todas las personas y no solo a los ciudadanos españoles, es siendo defensor del pueblo don Joaquín Ruiz Jiménez. Acogió la petición, planteó el recurso de inconstitucionalidad y lo ganó brillantemente para toda la ciudadanía. Estoy seguro, defensora, que no solo estos derechos humanos, sino también los que se van a resentir como consecuencia de la ley de tasas tendrán la mano protectora de nuestra institución de defensor del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias.